Hoy nos vamos a meter de lleno en una habilidad que de verdad define cómo aprendemos, la conciencia metalingüística. Pensemos en ella como un viaje al interior de la arquitectura de nuestro cerebro para entender por qué pensar sobre el lenguaje es una pieza clave en el aprendizaje. Vale, empecemos por el principio de todo, el cerebro. Porque antes de empezar a hablar de conceptos, tenemos que entender el órgano donde ocurre toda la magia del lenguaje. Es una pregunta que seguro ha surgido más de una vez. ¿Qué ocurre realmente en el cerebro de un niño o una niña cuando le leemos un cuento? Y ojo, porque la respuesta va mucho más allá de un momento agradable. Es pura construcción cerebral en tiempo real. Pues bien, aquí tenemos la respuesta, y es súper visual. Esta imagen del Hospital Infantil de Cincinnati es increíblemente reveladora. Esas zonas rojizas que se ven son un aumento de la materia blanca organizada, vamos, las autopistas neuronales del lenguaje. Y lo más importante es que esta es una construcción que se queda, es permanente. Leer en voz alta no solo enseña palabras, crea una superautopista cerebral que facilita todo el aprendizaje futuro, no solo el de la lectura. Y precisamente esa construcción cerebral nos lleva directos al núcleo de nuestro análisis de hoy, la consciencia metalingüística, que podríamos llamar el auténtico superpoder de pensar sobre el lenguaje. ¿Y qué significa exactamente? Pues es la habilidad de dar un paso atrás y no solo usar el lenguaje para comunicarnos, sino pararnos a reflexionar sobre él, manipularlo, entender sus reglas. Si lo miramos desde la neuropedagogía, esto implica poner en marcha nuestras funciones ejecutivas, que son, para que nos entendamos, el director de orquesta del cerebro, el que se encarga de la atención, la memoria y la flexibilidad. Es el cerebro observándose a sí mismo en plena acción lingüística. Este superpoder no es una habilidad única, sino que se apoya en 4 pilares, como vemos en este mapa. Vamos a analizarlos uno por uno: la conciencia fonológica, la semántica, la sintáctica y la pragmática. Entenderlos es entender cómo se construye el lenguaje en nuestra mente. Así que venga, vamos a sumergirnos en esos 4 componentes clave. Vamos a deconstruir juntos la arquitectura del lenguaje para ver cómo se sostiene todo el edificio. Empecemos por la base de todo: la conciencia fonológica, el pilar fundamental para aprender a leer. A ver, esto no es más que la habilidad de escuchar y jugar con los sonidos del habla, identificar rimas, separar en sílabas, aislar el primer sonido de una palabra. A nivel cerebral, las implicaciones son enormes. Al hacer esto, estamos entrenando las vías neuronales que son cruciales para aprender a leer. Reducimos la carga cognitiva del cerebro, o sea, el esfuerzo mental que necesita, y de paso fortalecemos la memoria auditiva. Básicamente, estamos haciendo que el cerebro sea más plástico y esté mejor preparado para decodificar. Y esto no es nada abstracto. Hablamos de actividades tan sencillas como dar palmas por cada sílaba de una palabra, contar cuántas palabras hay en una frase o preguntarnos, oye, ¿cuál es el primer sonido de barro? Son juegos, sí, pero son juegos que construyen cerebros lectores. Una vez que entendemos los sonidos, pasamos al significado. Y este es el segundo componente, la conciencia semántica. Aquí el foco es entender que las palabras son como etiquetas para conceptos y cómo se relacionan entre sí. Cuando trabajamos esto, estamos ayudando al cerebro a organizar su diccionario interno, creando redes de significados mucho más ricas y eficientes. Esto no solo impulsa la comprensión lectora desde el principio, sino que sienta las bases para un pensamiento más complejo, como entender una metáfora o pillar un chiste. El tercer pilar es la conciencia sintáctica. Si la semántica es el significado, la sintaxis es el esqueleto que sostiene las palabras, las reglas y la estructura de las frases. Se trata de la capacidad de reflexionar sobre cómo se ordenan las palabras para que una frase tenga sentido. Actividades como ordenar oraciones desordenadas o corregir errores gramaticales no son solo ejercicios de lengua. A nivel cerebral, fortalecen la memoria de trabajo verbal y estimulan la flexibilidad cognitiva. Un cerebro que entiende bien la estructura, comprende y escribe mucho mejor. Y finalmente llegamos al componente que lo une todo con el mundo real, el que nos conecta socialmente, la conciencia pragmática. La pragmática es el arte de entender el contexto. Es saber que qué frío hace aquí puede ser una simple observación o en realidad una petición para que alguien cierre la ventana. Es el cómo decimos las cosas. A nivel neurodidáctico, esto es un entrenamiento potentísimo para las funciones ejecutivas. Aprendemos a inhibir el impulso de interrumpir, a planificar lo que vamos a decir y a ser flexibles para adaptar nuestro mensaje. Actividades como el teatro o los juegos de rol activan directamente las redes socioemocionales del cerebro. Y para recalcar la importancia de todo esto, fijémonos en esta cita. Pone el foco en el primer componente, en el fonológico, pero su mensaje es aplicable a todos. Estas habilidades no son un extra, son predictoras del éxito. Sabiendo esto, la pregunta es inevitable. Vale, ¿y cómo podemos desarrollarlas de forma eficaz?
Exacto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo pasamos de la teoría a la práctica en el aula o en casa? Vamos a ver algunos principios neurodidácticos que son clave. Aquí está el kit de herramientas. Las actividades deben ser cortas y lúdicas, porque el cerebro aprende mucho mejor cuando se divierte. Multisensoriales, para crear más conexiones. La repetición es clave, sí, pero variada, que no sea mecánica. El feedback debe ser claro e inmediato para que el cerebro pueda corregir. Y muy importante, progresar siempre de lo simple a lo complejo. Y fomentar el trabajo cooperativo, que activa todas esas funciones sociales de las que hablábamos. Y esta diapositiva ilustra a la perfección ese principio de progresión. No podemos pedir un análisis fonémico complejo sin haber consolidado antes la conciencia silábica. Es como construir una casa. Empezamos por los cimientos, que son las unidades más grandes y evidentes como las sílabas, para luego ir hacia los detalles más finos y abstractos, los fonemas. Hay que respetar el ritmo de desarrollo del cerebro. Y ya llegando al final, retomemos la idea del superpoder. ¿Por qué es tan absolutamente clave entender y desarrollar la conciencia metalingüística? El punto crucial es este. Es uno de los mejores predictores del éxito en la lectoescritura. Al automatizar estos procesos, libera recursos mentales para que el cerebro pueda centrarse en la comprensión. Conecta lo que entendemos con lo que decimos y lo que pensamos, y fundamentalmente activa las funciones ejecutivas que nos permiten no solo aprender, sino aprender a aprender, dándonos la autonomía para ser dueños de nuestro propio lenguaje. En esencia, y esto es lo más potente, la conciencia metalingüística es una manifestación de la capacidad de pensar sobre lo que pensamos. Es lo que nos diferencia, la habilidad de analizar nuestros propios procesos mentales. Y con esto termino, dejándoles una última reflexión. En nuestras aulas, en nuestras casas, ¿estamos simplemente enseñando a usar el lenguaje como una herramienta? ¿O estamos realmente enseñando a pensar sobre él, a deconstruirlo, a jugar con él y, en definitiva, a dominarlo por completo? La respuesta a esa pregunta puede cambiarlo todo.